Todos los que viven tienen pecados que lavar. La naturaleza humana es vil y el carácter debe ser cambiado antes de que pueda armonizar con lo puro y santo en el reino inmortal de Dios. Esta transformación es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las pérolas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos el nuevo nacimiento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios nos bendiga rica y poderosamente a través de su palabra. Y para el tema en cuestión, el nuevo nacimiento, es necesario saber cuál es el primer paso para nacer de nuevo y estar en reconciliación con Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Esto quiere decir entonces que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. ¡Wow! ¿Cuán necesario es tener claro la convicción del pecado y el carácter perfecto de la ley de Dios para efectuarse el nuevo nacimiento? Ya que al aceptar la bendita esperanza de la salvación en Jesús, teniendo claro estos conceptos, hay un cambio radical en el corazón pecaminoso, esto causando una reforma en la vida y un renacer en el ser por medio de la sangre expiatoria de Jesús. Y es entonces que en el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y el lenguaje del alma será: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. amén. Cuán perfecta es la ley de Jehová que transforma el alma, que nos muestra la condición pero sin ofrecernos una solución. Pero gracias sean dadas a Dios el Padre por nuestro Señor Jesucristo, que nos justifica y nos reconcilia con Él y con su ley, ya no andando según los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo habita en nosotros, amamos aquello que un día aborrecíamos y aborrecemos aquello que un día amábamos. Y nuestro lenguaje será: cuánto amo yo tu ley, Señor, todo el día es ella mi meditación. Pero esto del nuevo nacimiento o de lavar, limpiar los pecados, ¿es solamente para alguno de los que viven en esta tierra? No, todos los que viven tienen pecados que lavar. O sea que todo ser humano viviente tiene pecados por lavar. Entonces, ¿qué es necesario para ese nuevo nacimiento? El verdadero arrepentimiento por el pecado La fe en los méritos de Jesucristo y el bautismo en su muerte para ser levantados del agua y vivir una vida nueva son los primeros pasos en el nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo que debía experimentar para ser salvo, Las palabras que Cristo le dirigió a Nicodemo no fueron únicamente para él, sino para todo hombre mujer y niño. que habría de vivir en el mundo. Al seguir el ejemplo de Cristo, Estamos seguros. Amén. Ya que La vieja naturaleza nacida de sangre y de voluntad de carne no puede heredar el reino de Dios. Es necesario abandonar las sendas antiguas, las tendencias hereditarias, los viejos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, gustos y tendencias. Los que han nacido a una vida nueva mediante el Espíritu Santo Son partícipes de la naturaleza divina, y
todos sus hábitos y procedimientos dan testimonio de su relación con Cristo. Cuando los que se dicen cristianos conservan todos los defectos naturales de su carácter y disposición, ¿En qué se diferencia su situación de la de los mundanos? ¿en qué se diferencia su situación de la de los mundanos? Los tales no aprecian la verdad como un elemento santificador, refinador. No han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué debe de haber? Debe haber un nuevo nacimiento, una nueva mente mediante la operación del Espíritu de Dios que purifica la vida y ennoblece el carácter. ¿Mediante qué, hermana? Mediante la operación del Espíritu de Dios que purifica la vida y ennoblece el carácter. Amén, o sea que... Debe haber un poder que obra en el interior, Una vida nueva de lo alto. antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios a la santidad. La idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. Es un engaño fatal, Porque... El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer. porque se disciernen espiritualmente. Y para discernirlas espiritualmente, hemos de tener la mente y la vida de Cristo, ya que de Cristo está escrito... En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Esta conexión con Dios habilita a los mortales para el glorioso reino de los cielos. Ningún invento humano puede encontrar nunca un remedio para el alma pecadora. Solo por medio del arrepentimiento y la humillación de una sumisión a los requerimientos divinos puede llevarse a cabo la obra de la gracia. La iniquidad es tan ofensiva a la vista de Dios, a quien el pecador ha insultado y agraviado por tanto tiempo, que un arrepentimiento proporcional al carácter de los pecados cometidos a menudo produce una agonía de espíritu que es difícil de soportar. Y es que es solamente... Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Por lo tanto... Las verdades de la palabra de Dios no son simples sentimientos, sino las declaraciones del Altísimo. El que hace de ellas una parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No se le dan nuevas facultades mentales, sino que se eliminan las tinieblas que mediante la ignorancia y el pecado han anulado el entendimiento. Amén. Las verdades de la palabra de Dios no son un mejoramiento de la antigua manera de vivir en el pecado, sino que son una renovación de las facultades del entendimiento y los principios eternos con que Dios ha creado al hombre y a la mujer, y que durante mucho tiempo el pecado los ha anulado. Pero todo aquel que permite que estos principios habiten en su corazón y en su vida, experimentará lo que es ser una nueva criatura. Es por eso que... Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace. ¿Cómo es que se renace, hermana? Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace. El alma renace. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, Se despiertan nuevos sentimientos. y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Amén. Y es entonces como... La palabra de Dios destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se produce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. Amén, porque aquella misma palabra que habitó con Dios el Padre en el principio, esa misma palabra desea habitar en nuestros corazones por medio de su Espíritu y grabar su ley en nuestra mente, para que así como esa palabra, Cristo, agradó hacer la voluntad del Padre, asimismo nosotros tengamos ese gran agrado de hacer la voluntad de Dios el Padre que está en los cielos. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor, y es la de que... Orad para que podáis nacer de nuevo. Si tenéis este nuevo nacimiento, os deleitaréis no en las formas torcidas de vuestros propios deseos, sino en el Señor. Desearéis estar bajo su autoridad. Desearéis estar bajo su autoridad. Lucharéis constantemente por alcanzar un estandarte más elevado. Lucharéis constantemente por alcanzar un estandarte más elevado. Sin embargo, No seáis solamente lectores de la Biblia,
sino también esmerados estudiantes para que sepáis qué demanda Dios de vosotros. Necesitáis un conocimiento experimental de cómo cumplir su voluntad. Cristo es nuestro Maestro. Cristo es nuestro Maestro. Amén, gloria a Dios, y gran ejemplo Él nos ha dado. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y que las palabras de Jesús, que son vida y espíritu, habiten en nuestros corazones. Un feliz y gozoso santo sábado. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios.